Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan por cualquiera de las plataformas por las cuales le entregamos a ustedes estos episodios de Haciendo Camino, el podcast. Aquí estamos. Y hoy hablamos de comunicación política. Atención a todos esos estudiantes que ya nos habían manifestado que esta rama de la comunicación es la que le gusta, así que ellos quieren ser como nuestro invitado, un invitado de honor. Nos acompaña Jaime Gutiérrez, quien es politólogo de la Universidad Javeriana Cali y abogado de la Universidad Libre de Colombia. Tiene maestrías en Derecho Constitucional, en Gobernanza de Ciudades y Territorios, una maestría en Gobernanza Estratégica y Comunicación Política de la George Washington y tiene un PhD en Educación por la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia. Señores... ¿Qué un tío? No, hay que quitarse el sombrero. Un conferencista internacional reconocido, docente universitario, que ha sido funcionario del Congreso de la República de Colombia, asesor de despacho del alcalde de Cali, asesor externo del alcalde también de Valledupar, ¿lo dije bien? Claro que sí. Gerente de Kratos Consultores, una empresa desde la cual se han asesorado más de 40 campañas en Colombia y en el resto de Latinoamérica, y lo demás lo vamos a descubrir durante esta entrevista. Bienvenido, Jaime, qué honor tenerte aquí y compartir no solo con nuestra comunidad universitaria, sino también con los cientos y miles, ¿por qué no, verdad? Claro que de sí. gente, de personas que escuchan este podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, profe. Bien, señoritas, estoy aquí para que hablemos de lo que nos apasiona, comunicación política, y nada mejor que un espacio con futuros comunicadores para que empecemos a desentrañar claves de descifrar mensajes para el poder. Tú eres politólogo, abogado, comunicador. ¿Qué es lo que tú eres más? ¿Con qué tú te identificas más? Con ser ciudadano, con ¿Sí? eso me identifico más. Definitivamente asistimos a la época de la desconexión entre gobernantes y ciudadanos. Vemos que todos nuestros gobiernos son volátiles, es decir, hemos pasado de gobiernos de derecha y centro derecha a gobiernos de izquierda en un bolión. Y vimos que después de la pandemia todas las tendencias políticas fueron derrotadas apabullantemente en las elecciones subsiguientes a las pandemias. Quiere decir que el ciudadano está insatisfecho, el ciudadano no está conectado, el ciudadano no se siente contento con los gobiernos. Y seguramente ahorita esos virajes radicales que tuvieron nuestras democracias volverán otra vez a los caminos que llevaban antes. Entonces, ¿cuáles serían las novedades de la comunicación política en este siglo XXI? ¿Qué es lo nuevo que hay? Y después de la aplica? pandemia, a propósito de lo que acaba de mencionar. Definitivamente conectar. Hablamos ahorita antes de que empezáramos de cuál es la clave de la comunicación política contemporánea, y muchos consultores y muchos, sobre todo los políticos, se concentran en la emisión del mensaje, y creo que la clave no es la emisión del mensaje, sino descifrar qué es lo que quiere escuchar el ciudadano para recibir el mensaje. Asistimos a una época donde estamos hiperbombardeados de información, es decir, hoy skip se volvió una moda, y los niños hoy en día desarrollan ese acto reflejo. El dedo índice casi peligra. Pero totalmente, y desarrollan un acto reflejo, y los políticos no han podido entender eso. Comienzan a empezar a grabar grandes mensajes con unas lógicas aburridas, monótonas, y unos ladrillos que si se le tiran a alguien le parten la cabeza, o sea, nadie los va a escuchar. Entonces, en ese orden de ideas, creo que el reto está en saber decirle al ciudadano para descifrar el mensaje. Y la estrategia entonces para conectar, por ejemplo, Colombia, Perú, República Dominicana, Chile, Cuba, se utilizaría, bueno, Cuba lo dejo fuera porque sabemos, Uy, sí, ¿verdad? profe. El escenario que tiene. Pero se utilizaría, digamos que la misma estrategia para conectar, o sea, el mensaje, todos quieren ganar, todos quieren ser presidentes, quieren ser alcaldes, diputados, pero ¿cuál sería entonces la estrategia? ¿Aplicaría la misma o por lo menos parecidas en los países de la región? Te puedo contar que la estrategia es la misma, y es despertar la emoción del ciudadano que permita movilizarlo el día de las elecciones, el momento de la verdad, a que entre muchas otras ofertas políticas escoja la mía.
Esa es la estrategia. Ahora bien, ¿qué es el detonante? Lo que lleva a que despierte la emoción del ciudadano. Y los detonantes sí cambian de sociedad en sociedad, de país en país. El mismo detonante que hay en República Dominicana no es el mismo que yo utilizo para campañas políticas en Colombia, o en Ecuador, o en Argentina, o en México. Por ejemplo, ahorita que vamos a asistir también a consultoriar y asesorar campañas allá. Los detonantes sociales, políticos, culturales, económicos son totalmente diferentes. Pero la lógica de despertar la emoción y algunos elementos de nuestra cultura latinoamericana hacen que las idiosincrasias no sean tan disímiles como la gente cree. Hay muchas cosas en las que somos similares y muchos elementos tácticos que son los del día a día en el territorio, el video, el mensaje, la nota de prensa, el comunicado, la entrevista preparada, la salida a un discurso público. Esas herramientas tácticas suelen ser similares en muchos de nuestros territorios, pero el detonante que se utiliza para que cada una sea efectiva es lo que cambian, y obviamente no se puede determinar cuál es el detonante correcto si no tenemos una investigación previa que nos permita saber qué es lo que le interesa escuchar al ciudadano al que le voy a hablar. Pero cuando hablamos de detonantes, tomando en cuenta que hablamos para estudiantes, hablamos de casos de corrupción, hablamos de pobreza, o sea, ¿qué se puede definir como un detonante y cómo lo describiríamos? Lo que sea capaz de captar la atención del ciudadano potencialmente elector, del que quiero que sea mi nicho electoral, en los primeros 10-15 segundos. Si no fui capaz de captarlo, ya lo perdí. Porque, vuelvo y te digo, en esta era de la hiperinformación, donde estamos hiperconectados, informados, pero no necesariamente hiperculturizados políticamente hablando, captar la atención va a ser fundamental para los políticos. Y ahí es donde tenemos que saber qué quieren entender nuestros jóvenes, qué quieren saber nuestros jóvenes. Lo que quiere saber el joven de hoy, 2024, seguramente no es lo mismo que quería saber el joven de los años 2000, y mucho menos tampoco el de los 90, y ni siquiera el joven antes de la pandemia. Entonces ahí es donde tenemos que entender qué quieren nuestros jóvenes e investigar socialmente con herramientas cuantitativas, cualitativas, metodologías mixtas, porque esto es un podcast para estudiantes de comunicación. Se hace supremamente necesario. Por eso, cuando uno está en la universidad, uno dice, ¿yo para qué le pongo cuidado a esta materia de metodología de la investigación si es súper aburrida? Y sí es aburrida, vamos a decir la verdad, pero es supremamente útil para la vida real, para cuando sales a la calle y necesitas saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, a quién decirlo, pero sobre todo ese sabor de cómo sentirlo para decirlo, se hace importante las herramientas de investigación social y escucha permanente. Y como innovador político y con un activismo tan marcado en su trayectoria y diversas profesiones correlacionadas, ¿en algún momento o punto ha tenido algún choque moral, ya sea ideológico, cultural? Porque me imagino que con la relación de países, marcando una política tan innovadora en estos tiempos, ha tenido ciertos dilemas. ¿Ha tenido en algún momento? ¿Por qué no dejamos esa pregunta para cuando sirvan un whiskycito, una vaina así? En la tercera pregunta me diste al hígado, o sea... No, pero no la puede profundizar, si quiere no la profundiza. No, obviamente dilemas morales hay y dilemas éticos también. Sí. Vuelvo a lo mismo, decana, ahí es donde tenemos que... A mí me gusta hablar de estos temas mucho desde mi experiencia a los estudiantes. Cuando me invitan a dar clase, que por tiempo no puedo dar clases recurrentemente, pero me invitan a dar una clase cada 6 meses, yo les digo a los estudiantes, miren, hay materias muy aburridoras, la verdad, en la universidad, vuelvo y se los digo, metodología de la investigación es una, y ética para la política o ética para la comunicación es otra súper aburridorcísima, pero no es porque las materias tengan un mal contenido, sino porque nuestros profesores lastimosamente no nos saben despertar ese interés de escuchar. Claro, la moral y la ética se encuentran mucho en esta profesión, en todas, pero sobre todo en la comunicación política, porque muchas personas pueden llegar a considerar que nosotros estamos tratando de engañar a otras personas, de manipular y de manipular a otras personas. Que no es mentira. No vamos a decir que es mentira ni que es verdad. Vamos a hablar. Pero no vamos a entrar en esa discusión. Porque entonces me van a decir que yo estoy diciendo que la manipulación es posible y no, de hecho, no estoy diciendo eso. Obviamente manipular es muy posible desde nuestra profesión, pero más que eso quiero contestarte desde la moral y la ética. Moralmente creo que podemos tener impedimentos, pero impedimentos que van más allá de lo que creemos como seres humanos, desde el espíritu, desde la convicción de la mente, del ser, del alma, ¿sí? Y las contradicciones éticas a las que nos podamos enfrentar, creo que son las que son muy importantes poder solucionar desde el primer momento
en nuestra vida profesional como consultores políticos. Y te voy a dar un ejemplo claro. Yo soy cristiano creyente, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Moralmente, yo puedo asesorar o no a partidos que sean pro aborto, que sean partidos que no crean en la Iglesia Católica, que sean partidos que no... Promotores de la comunidad. Exacto, o que tengan discrepancias fuertes con algunos asuntos religiosos importantes. Yo desde el punto de vista moral, yo tengo esas diferencias, pero yo los asesoro y yo les hago consultoría porque son partidos políticos que creo que son válidos desde el punto de vista de lo terrenal, de lo humano, del poder del día a día, que luchen por el poder. Y si yo considero que me llevo bien desde el punto de vista ético, que es otra cosa, cuando ya me van a pedir que haga cosas ilegales, cuando me piden que haga cosas subrepticias, cuando me piden que engañe a un potencial cliente o cuando me piden que manipule la información para que ellos ejecuten alguna actividad política o de interpretación de las herramientas del poder, pero subrepticiamente para hacerle daño a una comunidad, ahí es donde ya viene la discrepancia ética que no cruzo. ¿Cómo ayudaría Jaime Gutiérrez a un candidato que tiene algunas limitaciones? Un candidato, aquí lo bautizaríamos como un candidato malo, en el sentido de que no tiene un manejo de la comunicación, una reputación un poco cuestionada, pero esa persona quiere ser alcalde. ¿Cuál sería, no sé, la estrategia que utilizaría en caso de que una persona contrate los servicios de Jaime Gutiérrez para que le asesore esa campaña en comunicación política? Si tiene indicios altamente creíbles y demostrables, aunque no haya sido condenado de que es corrupto, no lo asesoro. No llevo esa campaña. Porque sencillamente esa persona va a llegar al poder a seguir robando y a seguir sumiendo en la pobreza, el y de alguna manera entonces tú eres parte, eres cómplice. Exacto, sería cómplice de un corrupto para sumir en la pobreza, subdesarrollo, inequidad a muchas personas que no lo merecen. Entonces yo no voy a contribuir a que un corrupto llegue al poder. Esa es mi línea ética que hablábamos ahorita. Ahora bien, si esa persona discrepa conmigo en asuntos religiosos, morales, en creencias sobre el aborto o no el aborto, o la iglesia o no la iglesia, ahí yo no voy a pelear con él porque él tendrá su forma de pensar, yo tengo la mía y sí lo voy a apoyar. Y lo voy a apoyar desde un punto de vista y es, hemos llegado a llevar a alcaldías a candidatos tartamudos, gagos, y los hemos llevado a la alcaldía haciéndoles entrenamiento de discurso, media training, debate, y poco a poco ellos han ido soltando su tartamudez. Y no es una tartamudez real es mental, exacto, es una limitante mental de temor de hablar en público y de expresar sus ideas, y hemos trabajado con ellos. Es decir, en esto se presentan muchos retos, desde ese tipo de retos, como hay retos también de candidatos o candidatas que a mitad de la campaña se retiran porque su esposo o su esposa tienen celos de que otros hombres o mujeres se le acerquen y tienen miedo de perder su matrimonio en la campaña, porque cuando una persona empieza a acceder a unos escenarios de poder y figuración pública, eso es atractivo. Sí. No podemos negar que un hombre cuando sale en una pancarta, en un afiche, en todo lado, a las mujeres les empieza a parecer más lindo que hace un año que no lo conocía nadie. Pero entonces también hay muchos escenarios de celos familiares y de parejas que toca empezar a mediar, y nosotros no nos las sabemos todas. Tenemos que llamar a expertos psicólogos, un equipo de asesores de familia, hay casos de consultoras especializadas en primeras damas. Esto es un tema que tiene tanto de ancho como de profundo. Jaime, hablando con perspectiva de esos estudiantes o esos comunicadores ya que quisieran dedicarse a la comunicación política, me gustaría saber un poco cómo tú te inicias per se en esta consultoría, porque bueno, eres politólogo y bueno, has estudiado comunicación política, pero cuando tú das el salto y dices, no, pero es que yo quiero empezar a ejercer de consultor y de comunicación política en sí, porque como politólogo podías haberte dedicado a otra rama. ¿Cómo decidiste y dijiste no, comunicación política y a echarme los candidatos encima? ¿Cómo fue eso? Bueno, un saludo para mis profesores de la universidad que no creyeron en mí. No, mentira. Qué pena, pero es la verdad. Es decir, mis profesores siempre me criticaron y decían que yo era un politiquero.
Porque es que cuando yo estudiaba por allá en los años 2006, 2007, 2008, nadie hablaba de consultoría política. Nadie sabía qué hacía un consultor político y menos que había una especialidad que en esa época se conocía más como el marketing político. En pañales, totalmente. Cero. O sea, era inexistente. Yo me acuerdo que en la biblioteca de mi universidad había 3 libros sobre el tema. Era todo lo que había sobre marketing y comunicación política. Y cuando yo empiezo a trabajar en este tema desde la universidad, me empiezo a lanzar a ser candidato al consejo directivo de la universidad, empiezo a fomentar la participación universitaria, mis profesores decían que era un politiquero. Y me acuerdo mucho de 3 profesores que me pasaron las materias en 2.96, rozando con el 3, porque hicieron todo lo posible para que yo perdiera y yo también hice todo lo posible por defenderme para no perder y pasé en 2.96. Y dijeron que yo toda la vida iba a ser un politiquero. Y no lo fui, sino que simplemente no lo juzgo. Ellos en su conocimiento adquirido no sabían que era un consultor político. Yo empiezo a trabajar en la primera campaña grande que tuve en 10º semestre de universidad, en el último semestre, en la campaña de la alcaldía de Cali del año 2007, donde Jorge Iván Ospina gana, y en una campaña a una gobernación de mi mismo departamento. Y ahí me enganché, me vinculé y empecé poco a poco a trabajar. Al comienzo no te creen, es normal. Al comienzo, pese a trabajar prácticamente en el círculo de toma de decisiones de esas campañas, conseguir clientes de ahí para adelante se volvió muy complejo, porque era un joven de 23, 24 años, no fue fácil, y en esa época no había lo que hoy tienen los estudiantes, y les recomiendo y que sigan este consejo. Si pueden encontrar un mentor, aprovéchenlo. Muchos jóvenes quisieran tener un mentor. Yo quise tener un mentor y nunca lo tuve. Me tocó abrirme camino a codazos y dándole para adelante. Hoy en día ya hay muchos consultores políticos, también aquí en la República Dominicana. Si pueden pegarse de un consultor profesional con un camino ya abonado, aprovéchenlo, no pierdan la oportunidad. Y estoy seguro que muchos consultores profesionales van a querer tener una persona a quien darle esos conocimientos y a quien decirle, aprovecha desde este punto B, porque claro, donde yo arranqué hace 15 años el punto A, es mucho el camino que ha avanzado. El color blanco en la política, ¿qué significa? Casi veo todos los políticos siempre con una camisa blanca, algo, no sé. ¿Cuál es el psicología mensaje de los colores? ¿Cuál es el mensaje del color blanco? Mira, yo de hecho hoy hablábamos sobre una candidata que estamos asesorando aquí en la República Dominicana. Una persona de mi equipo la traje que es experta en construcción de marca de poder. La foto original era con camisa verde, cambió la foto a camisa blanca y le pregunté, ¿por qué lo haces? Le hice tomar la nueva foto, ¿por qué lo haces? Porque quiero manejar, y fue la explicación que me dio, quiero manejar el color blanco porque me da más para dónde jugar con personas de diferentes tendencias políticas, ideológicas y sociales. Y creo que es un color que nadie me va a cuestionar por A o por B. Entonces el blanco te permite evitar cuestionamientos o asociaciones a ideas políticas que no quieres correr el riesgo de que te asocien. Entonces el blanco, digamos, la gente puede pensar que lo asocian a la derecha o lo puede pensar que lo asocian a la izquierda, al arriba, al abajo, al caliente o al frío. Pero básicamente entonces es por lo práctico del color blanco. Sí, desde el punto de vista de la fotografía política, creo que permite eso, permite una neutralidad que de entrada no te genere un rechazo o una controversia, a pesar porque de que la gente puede asociar un color con un partido. Eso te iba a decir que de hecho en nuestro país el blanco ya tú lo asocias al partido de gobierno, entonces ahí no hay escapatoria, Jaime, con ese color blanco. Es blanco y azul. Pero tú sabes, cuando van a una, qué sé yo, caravana, una concentración, no se visten de azul, sino de blanco. Hasta ideológicamente el verde le podría contrarrestar, porque verde, aquí eso es pro aborto. La marcha verde. Siempre la marcha por eso tal vez, incluso mira, hasta tú dices que el blanco genera esa controversia, pero definitivamente los otros colores generan mucho más controversia que el blanco. Entonces es escoger dentro del mal menor, creo que es lo que hacen nuestros consultores de publicidad creativa y yo los escucho porque mi trabajo como consultor político es no sabérmelas todas, claro que sí, sino saber escuchar a las personas de mi equipo que yo contrato para que me ayuden, por eso los contrato, si no, no los tendría en mi equipo. Jaime, 3 libros, además del tuyo, porque vamos a hablar de eso, pero 3 libros que tú les recomiendes a aquellas personas que quieren iniciarse en el mundo de la comunicación política. No, miren, ¿qué les recomiendas? Definitivamente les voy a decir, léanse El Príncipe.
El Príncipe es un libro bueno, que no les va a quitar mucho tiempo y que es un libro que les va a permitir entender el salto de la política romántica y la política eminentemente relacionada con la deidad, con el cristianismo en el caso occidental, y la realpolitik de la modernidad. Es donde está el interés del Estado y el interés del político por encima de los cuestionamientos o de los llamamientos morales de la Iglesia y la Biblia. El Príncipe de Niccolo Machiavelli creo que es el primero que una persona interesada en la política real tiene que leerse. Otro libro que invitaría a leerse sería uno de la escuela estoicista, Meditaciones de Marco Aurelio. Para que entendamos cómo las interpretaciones y las ideas que nos damos de las interpretaciones sobre lo que los demás piensan que decimos o que somos o que representamos muchas veces nos afectan más a nosotros que a los mismos terceros. Y entonces ahí aprendemos el poder de controlar y emociones, exacto, y potencializar lo que está a nuestro alcance, potencializar y no preocuparnos por las vulnerabilidades que en un momento determinado no podemos controlar. Y las cosas que tú no puedes cambiar, exactamente. Y eso aplica mucho para los gobernantes. Y definitivamente hay un libro que me encanta mucho que se llama Las 33 estrategias de la guerra. Buenísimo. Y yo creería, y es un libro más moderno, y es un libro que hace un viaje por diferentes momentos épicos sobre grandes victorias militares, pero analizan desde el punto de vista logístico, administrativo, moral, estratégico, militar, geográfico, las grandes victorias militares de la humanidad, y las aplican y las asocian al éxito en otros campos de la vida. En este caso yo lo aplico mucho al campo de la consultoría política. Y si me permiten un bonus track, yo también doy. Vamos. Ya la decana se trasladó allá. No, es que hay libros que te llevan a un viaje loco. Definitivamente yo también recomendaría Las 48 leyes del poder. Te lo iba a mencionar, porque tenía precisamente un maestro que me decía que primero hay que leer las 48 leyes del poder y luego las 33 estrategias. No, igual, los puede leer en cualquier momento, pero definitivamente las 33 estrategias de la guerra te permiten lo que te digo, desde muchos puntos de vista de lo que involucra una confrontación, en este caso una confrontación político-electoral, te permite obtener aprendizajes de lo largo de la historia de la humanidad. De Aníbal el Cartaginés, aprendizajes de Napoleón en Austerlitz, aprendizajes incluso de la Segunda Guerra Mundial de Patton llegando a la bota itálica, aprendizajes incluso de las victorias helénicas contra los persas, que eran mucho más numerosos, pero los helenos aprovechaban mucho mejor la geografía, su entrenamiento y los recursos disponibles. Y bueno, así muchos ejemplos que te permiten entender que las confrontaciones no solo son números y fuerza bruta, como tendemos a creer en política, profe, que entonces el que tiene más poder, el que tiene más gobierno, el que tiene más plata, el que gana la elección, no necesariamente. Entonces, de ahí vienen esos aprendizajes de esos libros que yo sí recomiendo. Entonces, háblanos también de tu libro, de tus libros. No, nosotros en Innopolítica, en la Escuela Iberoamericana de Innovación Política, tenemos nuestra propia editorial y hacemos una compilación anual de los mejores aprendizajes, enseñanzas y ponencias que suceden año tras año en alianza con la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Creo que sin lugar a dudas el evento más importante de comunicación política del mundo hispanoparlante, entiéndase incluso hasta España, porque esa cumbre se ha realizado también en España. Y así las cosas, creo que definitivamente si una persona quiere aprender de consultoría política, el evento para estar es la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Y ahí sacamos todos los grandes aprendizajes de la cumbre, los compilamos y año a año hacemos una entrega en la editorial Innopolítica, sacamos 1000 ejemplares y los ponemos en conocimiento de todas las grandes bibliotecas de las universidades del continente, y también ponemos en librerías de diferentes países, como también la versión digital para que la gente la consulte. De hecho, aquí en la Universidad Católica están los últimos 3 ejemplares de los libros de Gracias de la por cumbre. el honor. Y en torno al Jaime estudiante y soñador, ¿en qué parte de su trayectoria usted ya proyecta a los mundos, los países internacionales? Quiero dar consultoría en tal país. ¿Cuál es el escalón que usted utiliza para proyectarse en otros países? Te digo la verdad. Desde Cali. Te digo la verdad. Por favor. Lo sigo haciendo y no pienso dejar de soñar nunca. Es que creo que el que deja de soñar deja de vivir. Y definitivamente cada que desbloqueo una meta voy por la siguiente. Para mí, por ejemplo,
te lo digo, para mí poder salir de mi ciudad era un gran logro. Cuando empecé a ver que tenía un reconocimiento y me empezó a ir muy bien en la costa caribe de mi país, dije, ¿y por qué no hacerlo internacionalmente? ¿Y por qué no juntarme con los grandes a nivel internacional? ¿Y estaba graduado cuando pensó así o desde antes? Ya sabía qué quería en mi vida, que quería involucrarme en la política Está real, en la realpolitik, pero no sabía cómo. Y en ese momento, cuando empiezo a ver que lo que digo empieza a calar el mensaje tanto en las comunidades como en las personas que aspiraban a escenarios de poder, digo, por aquí es, y me concentro en ser consultor político. Después un gran reto fue hacerme amigo de los grandes consultores políticos del continente, Sí. y lo empecé a hacer uno a la vez hasta que cumplí el sueño hace 8 años de llevarlos por primera vez a mi ciudad a todos. Hicimos un gran evento de consultoría política y bueno, hoy es lo que nos permite tener el evento Innopolítica como el evento también más importante Sí, en de la gobernanza estratégica de toda la región latinoamericana. Yo me imagino que el atrevimiento fue una de las características principales en esa etapa, Y porque a total. veces nosotros como jóvenes y estudiantes decimos, no, pero es que puede pasar esto y si me dicen que no, pero Me voy a veo que- guayar. veo que no hubo limitaciones y por eso los No, resultados. no, sí hubo limitaciones. Me dijeron muchas veces no. Todavía me siguen diciendo no. Todavía usted no se imagina lo que sufro con los clientes. Wow. O sea, por Dios. Tú sabes y tú sabes porque te los dije cuando íbamos a empezar que estoy aquí y mis clientes ya están llegando a unas reuniones, pero ellos van llegando tarde también o muchas veces los clientes me movieron las reuniones y entonces cuando yo esperé no me atendieron y me toca Reorganizar. acomodar y callar. Muchas veces uno calla Tolerar. y aguanta lo que llamamos en política tragar sapos. Tragar sapos. El que no esté dispuesto a tragar sapos de los que nos escuchan hoy aquí, no se meta a la política, porque ese es el arte de la política. Tragar sapos y digerirlos enteros. Y entonces, obviamente uno sigue sintiendo frustraciones, incumplimientos, demoras, uno sigue sintiendo frustraciones porque uno hace un muy buen trabajo y al final el político por una actuación impulsiva, temperamental, no controlada, Daña no todo medida, eso. no consultada, daña el trabajo. En un segundo lo puede dañar. Exacto. O por ejemplo empiezan a escuchar a gente que tiene ocurrencias tácticas y no argumentos estratégicos, que son dos cosas muy diferentes. Y en esas ocurrencias que lo escuche la semana que justamente uno no está acá, al traste. Mira, Jaime, yo justamente escribí un Fuerte eso, artículo Dios mío. hace unas semanas y yo lo titulé Tu tía no puede escoger tu foto de campaña. Porque es necesario para nosotros como consultores el tema de la profesionalización de la política. Y hemos luchado tanto con eso. Pero ¿qué pasa? Que el político le hace caso a la prima que le habla de la Más foto, a quiénes, a bebé. fulanito que le habla del jingle. Y tú dices, pero ¿por qué no te llevas de mí? ¿Qué? Me Te estás- estoy me tratando de preparé guiar. para Estás pagando. Es increíble cómo hay tantas intromisiones, mucha paciencia. Ah, con y eso. además porque... Sigue, profe. No. No, te lo iba a decir simplemente. ¿Sabes por qué nos toca aguantarnos esto? Porque la política es la única ciencia en la que todos tienen derecho a opinar así no sepan. Es así de sencillo. El médico te puede mandar a callar y te puede decir, usted se calla, porque el que estudió medicina fui yo. ¿Usted es el médico o soy yo? Exacto. Te lo han dicho, yo creo, porque contestaste como médico. ¿Verdad? Como que rememoró el momento en que le dijeron eso. Pero Patricia. uno como consultor político lastimosamente no puede decir eso porque todo el mundo en política se cree con la atribución de poder opinar. Correcto. ¿Cómo se logra, una vez lograda la meta, ya alcanzaste el cargo que querías, cómo se logra una buena gobernanza? Te reto a que hagas que tu cliente después, cuando empiece a gobernar, siga escuchando. Ese es el primer reto. ¡Wow! Dios Sí. mío. El problema con los políticos es que piensan que la meta es ganar la elección. Ya. Y no entendieron que eso hace parte de un proceso de construcción de largo aliento, porque el elemento fundamental de la política no es el arte de servir, señoritas. La política no es el arte de hacer una mejor sociedad como nos han querido vender todos los profesores en las clases. No, la verdadera definición de la política en la calle, en la vida real, en el tete a tete, esa confrontación permanente por imponer mi lógica de poder sobre la tuya, es buscar el poder, conseguirlo, pero cuando Mantenerlo. llegas a administrarlo bien, consolidarlo y sobre todo mantenerlo. Pero el problema es que los políticos nuestros que no son profesionales solo llegan hasta la segunda fase, que es conseguirlo y se olvidan de administrarlo, consolidarlo y mantenerlo en cabeza propia o en cabeza de un aliado político o alguien que siga nuestro proyecto
de poder. Pues hay algo que a mí me llamó la atención al leer sobre usted y fue el marketing y la política, porque son dos cosas que nosotros actualmente las relacionamos, pero que hubo un momento en que no existía relación alguna. ¿En algún momento usted sintió alguna inclinación por el marketing? O sea, mientras lo iba conociendo, porque se preparó primero en la política. Entonces, cuando se adentró en el mundo del marketing, que es un mundo bien atractivo, veo que usted tiene buena elocuencia, negocio con clientes, ¿sintió alguna inclinación? Como que, bueno, como que esto es lo Me mío. voy por el marketing. Yo te lo voy a decir de frente. Dígame. Prefiero vender el producto más difícil de vender en la historia de la humanidad completa, que se llama vender un político, que no le cree nadie. Pero prefiero vender un político que salir a vender un jabón, pañales o champú. No me interesa, nunca me interesó. Acepto el Supe reto. siempre que mi visión era llegar a espacios de poder y rodearme de poder. Más que de dinero, de poder. En el marketing tradicional, tal vez buscas el dinero. Yo voy detrás del poder. No podemos dejar irte. En un minuto, dinos cómo estás viendo tú el panorama político electoral en la República Dominicana, sobre todo después de las elecciones municipales con ese alto nivel de abstención. Mira, yo creo que la República Dominicana es un país amplísimamente politizado. Todo el mundo te habla de política. Tú no te imaginas la investigación en entrevistas semiestructuradas que yo le hago sin que se den cuenta los taxistas y los Uber aquí en Santo Domingo y la República Dominicana. Todos te hablan de política, pero cuando empiezas a ver cómo es la política en el ejercicio cuantitativo de la elección, de cuántos salen, cuántos se movilizan, cuántos votan, nos damos cuenta que efectivamente la gente no participa. Es decir, todo el mundo sabe de política, todo el mundo opina de política, todo el mundo está interesado en la política, pero cuando le toca ejercer su derecho político al voto, no lo hacen. Entonces llama mucho la atención esa abstención tan enorme que en algunas ciudades y provincias llegó a ser del 70%, una cosa que uno dice, entonces, ¿para qué invertimos tanto dinero en democracia? Lo que pasa es que tradicionalmente en la República Dominicana las elecciones municipales no suelen atraer a los votantes. A la gente le gusta el escoger Al su presidente. candidato presidencial, pero entiende que no es tan significante, digamos. Pero los ese cargos- es el los problema cargos propio de la municipales. democracia. Es que ahí es donde está el problema de la democracia, no saber despertar lo que hablábamos al comienzo de la entrevista. El detonante para que el ciudadano se motive a participar. Es decir, mire, se los voy a decir concretamente. Hoy hay provincias, alcaldías gobernadas o con victorias con solamente el 11% de las personas del censo electoral que podían votar, 11 de cada 100 están poniendo alcalde. Y Para eso- mí es totalmente eso no ilógico. eso no es la total representatividad de la democracia. E irá incrementando porque el principal porcentaje que no vota son los jóvenes. Ay, imagínate, y vos vas a permitir que 11 de cada 100 me digan quién es el que me va a gobernar y quién va a administrar la platica de mis impuestos y los de mi papá, pero eso pasa porque no nos movilizamos. Hablando de platica, el ganar unas elecciones, el éxito electoral viene con un dinero, una alta inversión monetaria. Sí, claro. El que no tenga política, el que no tenga dinero para la política, que no aspire a ser político. Eso sí se los digo de frente. Campaña pobre, pobre candidato. Eso definitivamente es así. Miren, hay muchas personas que tienen muchas capacidades intelectuales, muchísimas Mucho capacidades talento. profesionales, talento, discurso, elocuencia, libros leídos, Ay, Dios conocimiento que El candidato aportarle perfecto. a su nación. Pero ¿sabes por qué no son senadores, ni alcaldes, ni gobernadores? Cero dinero. Porque no están dispuestos a invertir $1 millón en una campaña. Porque eso puede costar una campaña así. Pero así me abran los ojos. muchos Eso dicen, cuesta una pero campaña. muchos dicen, pero ¿cómo voy a invertir tanto dinero? ¿De dónde lo voy a sacar? No hay un retorno, Jaime, y eso es lo que muchos dicen, que no hay ese retorno. No me haga hablar de cosas subrepticias a esta hora del podcast. Ya. De verdad que te agradecemos muchísimo que hayas hecho esta parada estratégica dentro de esa agenda tan ocupada que llevas. Solo unos segundos más para que te dirijas a nuestra audiencia con cualquier recomendación, exhortación que desees. Mira, yo el mensaje que le mando a todos los estudiantes de comunicación, de ciencia política y de personas que estén interesadas con escenarios de poder es que entiendan que todo lo que ven en la universidad algún día, así les parezca que no es útil, así les parezca un relleno, lo van a poder utilizar en el campo real. Menos el coseno.
Bueno, menos la raíz cuadrada, el coseno, seno y el álgebra, la tangente. Perdón, es que lo tengo ahí todavía. Todavía te estás preguntando para qué te lo enseñaron. Seno, coseno, la tangente. Bueno, pero la hipotenusa se utiliza de vez en cuando para uno trazar los recorridos de tierra, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hacer la campaña de tierra? Listo. Pero yo sí creo que el mensaje es ese, y que si están convencidos que su futuro profesional está relacionado con el poder, con la política, sigan adelante. Mucha gente les va a hablar. La gente odia el ejercicio político, la gente odia a los políticos. Hay una reactancia increíble. La gente no le gustaría que sus hijos se dediquen a la política, pero es que dedicarse a la política no necesariamente es ser candidato. Yo soy orgullosamente político. Yo me considero un ser político porque apoyo a las campañas políticas a ganar y apoyo a los gobiernos para que gobiernen bien y así sea más fácil reelegirlos. Pero no necesariamente soy político desde el escenario electoral de candidato. Entonces eso es bueno también que lo entiendan. La política necesita mucha profesionalización y hoy en la carencia de conocimientos, intelectualidad y profesionalización del conocimiento, del ejercicio político que tienen nuestros candidatos, esa carencia tiene que ser suplida por consultores y asesores preparados, formados, capacitados y con todos los conocimientos que hagan que esa brecha de información y sabiduría que tienen nuestros candidatos en la implementación de las decisiones sea reducida a partir del conocimiento que le puedes aportar a tu cliente para que gobierne bien en favor de la mayoría de la sociedad, porque solo así vamos a poder salir de la pobreza, el subdesarrollo y el atraso en el que nos han sumido los políticos tradicionales sin educación, sin conocimiento, pero que gracias a la abstención siguen gobernando. Muchísimas gracias, Jaime. Jaime Gutiérrez ha compartido con nosotros, consultor político, politólogo, bueno, un comunicador estratégico en materia política. Qué honor que haya estado con nosotros, miembro de la Asociación Latinoamericana. Me mata. De consultores políticos, dirigida por la doctora Nidia Paulino. Si no lo digo, Nidia me ahorca. Un saludo, de hecho, a los demás consultores, colegas, ¿verdad? Que incluso andan por ahí algunos en el país, igual que tú, trabajando con nuestros candidatos. Lo bueno es que hay mucho profesional en este momento aportando a las campañas y eso va a redundar en un gran éxito de cualificación política para la República Dominicana. Claro que sí. A todos ustedes que nos acompañan a través pues de cualquiera de las plataformas, les recordamos que cada 15 días sale un nuevo episodio de Haciendo Camino, el podcast. ¿Por cuáles plataformas, Lady? Claro que sí, busquen su podcast favorito por YouTube, Spotify, Patreon y Google Podcast. Ajá. Y hoy estuvimos con ustedes la maestra docente nuestra de la Facultad de Comunicación, Patricia Pérez, ya Lady Toribio, que es, ¿verdad?, conocida, y una servidora, Lucibel Ávila, que no estoy como decana hoy, sino como egresada de esta universidad, de esta carrera, porque en cada episodio invitamos a un egresado y hoy me tocó a mí. Jaime, gracias, un placer. Gracias a ustedes, Hasta señoritas. la próxima.